Historia de la Iglesia Cristiana por Jesse Lyman. Capítulo 3. La expansión de la Iglesia. Desde la predicación de Esteban en el año 35 hasta el Concilio de Jerusalén en el año 50. Ahora entramos en una época de la historia de la Iglesia cristiana que, a pesar de su brevedad, solamente 15 años, es de suma importancia. En ese tiempo se dedicó la gran cuestión de si el cristianismo debía permanecer como una oscura secta judía o si se debía llegar a ser una iglesia cuyas puertas estuvieran abiertas para todo el mundo. Cuando empezó este breve periodo, el evangelio estaba limitado a la ciudad de Jerusalén y a las aldeas de su alrededor. Cada miembro era israelita, ya sea por nacimiento o por adopción. Cuando terminó, la iglesia estaba muy bien establecida en Siria y Asia Menor y comenzaba a extenderse hacia Europa. Además, sus miembros ya no eran exclusivamente judíos, sino que predominaban los gentiles. El idioma que se usaba en sus asambleas en Palestina era el hebreo o arameo. Sin embargo, entre su gente, el griego se hablaba en un área mucho mayor. Veamos ahora las sucesivas etapas de este movimiento en expansión. En la iglesia de Jerusalén surgió una queja en el sentido de que en la distribución de fondos para los pobres se descuidaban a las familias de los judíos griegos o helenistas. Los apóstoles convocaron a la iglesia en asamblea y propusieron que se eligiera una comisión de 7 hombres para este servicio. Este plan se adoptó, y de los 7 hombres escogidos, el primero que se nombró fue Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Aun cuando se escogió para un trabajo secular, Esteban pronto llamó la atención como predicador. De la acusación en su contra cuando las autoridades judías lo arrestaron y del contenido de su mensaje en su enjuiciamiento, es evidente que Esteban proclamó a Jesús como Salvador no solo a los judíos, sino también a los gentiles de toda la nación. Esteban fue el primero en la iglesia en tener la visión de un evangelio para todo el mundo, y fue eso lo que lo llevó al martirio. Entre los que escucharon a Esteban y se enojaron por sus palabras de todo repugnantes a la mentalidad judía, estaba un joven de Tarso, de la costa de Asia Menor, llamado Saulo. Se educó en Jerusalén bajo el gran Gamaliel, quien era un rabí o maestro acreditado de la ley judaica. Saulo tomó parte en el asesinato de Esteban, de modo que inmediatamente después de la muerte de este último, llegó a ser el jefe de una terrible persecución de los discípulos de Cristo. Arrestaba, ataba y azotaba tanto a hombres como mujeres. En ese tiempo, la iglesia de Jerusalén se disolvió y sus miembros se esparcieron a otros lugares. Sin embargo, a donde quiera que iban, Samaria, Damasco o aún tan lejos como Antioquía de Siria, se continuarían en predicaciones del Evangelio y se establecerían más iglesias. De este modo, el fiero odio de Saulo se constituyó en un factor benéfico para la propagación de la iglesia. En la lista de los 7 hombres asociados con Esteban en la administración de los fondos para los pobres, encontramos el nombre de Felipe, que debe distinguirse del otro Felipe, uno de los apóstoles. Después de la muerte de Esteban, Felipe encontró refugio entre los samaritanos, una gente mestiza que no era judía ni gentil, pero que los judíos despreciaban. El hecho de que Felipe empezaba a predicar a los samaritanos demuestra que se había liberado de sus prejuicios judíos. Felipe estableció una iglesia en Samaria que los apóstoles Pedro y Juan reconocieron debidamente. Esta fue la primera iglesia fuera del seno del judaísmo. Con todo, no era en sí mismo una iglesia de miembros gentiles. Después de esto, Felipe predicó y fundó iglesias en las ciudades costeras de Gaza, Jope y Cesarea. Estas ciudades eran gentiles, pero contaban con una gran población judía. Aquí el Evangelio tendría necesariamente que entrar en contacto con el mundo pagano. En sus viajes relacionados con la supervisión de la iglesia, Pedro llegó a Jope, ciudad situada en el litoral. Aquí resucitó a Tabita o Dorcas y permaneció por algún tiempo con otro Simón, que era curtidor.
Al hospedarse en casa de un curtidor, Pedro demostraba que ya se había emancipado de las estrictas reglas de costumbres judaicas, pues los hombres de esa ocupación eran ceremonialmente inmundos. El apóstol tuvo aquí una visión de un gran lienzo que descendía, el cual consentía toda clase de animales. Durante esa visión, Pedro oyó una voz: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Inmediatamente después llegaron mensajeros de Cesarea, 48 kilómetros al norte, pidiendo a Pedro que fuese a instruir a Cornelio, un devoto oficial romano. Pedro fue a Cesarea bajo la dirección del Espíritu, predicó el Evangelio a Cornelio y a sus amigos y los recibió en la iglesia por el bautismo. El Espíritu de Dios testificó su aprobación divina para un derramamiento semejante en el día de Pentecostés. De esa manera se recibió la autorización divina para predicar el Evangelio a los gentiles y aceptarlos en la iglesia. En esta época, quizás un poco antes de que Pedro visitase Cesarea, a Saulo, el perseguidor, lo sorprendió una visión de Jesús ascendido cuando iba rumbo a Damasco. El que antes fuera el antagonista más terrible del Evangelio, ahora se convertía en su más poderoso defensor. Su oposición fue especialmente severa en contra de la doctrina que eliminaba las barreras entre judíos y gentiles. Sin embargo, cuando se convirtió, Saulo adoptó de inmediato las ideas de Esteban. Incluso superó a éste en llevar hacia adelante el movimiento de una iglesia cuyas puertas estaban abiertas para todos los hombres, ya fuesen judíos o gentiles. En toda la historia del cristianismo, ninguna conversión a Cristo trajo consigo resultado tan importante al mundo entero como la conversión de Saulo. Después de ser perseguidor, se transformó en el apóstol Pablo. En la persecución que empezó con la muerte de Esteban, la iglesia en Jerusalén se esparció por todas partes. Algunos de sus miembros escaparon a Damasco, otros huyeron 48 kilómetros hasta Antioquía, la capital de Siria, de cuya gran provincia Palestina formaba parte. En Antioquía, estos fugitivos iban a las sinagogas judías y allí daban su testimonio de Jesús como el Mesías. En cada sinagoga había un lugar separado para los adoradores gentiles. Muchos de estos escucharon el Evangelio en Antioquía y abrazaron la fe de Cristo. De modo que en esa ciudad se desarrolló una iglesia donde judíos y gentiles adoraban juntos disfrutando de los mismos privilegios. Cuando las noticias de esta situación llegaron a Jerusalén, la iglesia madre se alarmó y envió un representante para examinar esta relación con los gentiles. Por fortuna, la elección del delegado recayó en Bernabé, hombre de ideas liberales, gran corazón y generoso. Fue a Antioquía y en lugar de condenar a la iglesia por su liberalidad, se regocijó con ella. Aprobó el movimiento y permaneció en Antioquía para participar en el mismo. Antes, ya Bernabé había demostrado su confianza en Saulo. Ahora fue al hogar de Saulo en Tarso, como a 161 kilómetros de Antioquía, en su mayor parte por agua. Le trajo consigo a Antioquía y le hizo su compañero en la obra del Evangelio. La iglesia en Antioquía se elevó a tal prominencia que fue allí donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Este nombre no se lo dieron los judíos, sino los griegos, y solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En tiempo de hambre, los discípulos en Antioquía enviaron ayuda a los santos pobres en Judea, y sus líderes y maestros eran personas eminentes en la iglesia primitiva. Hasta entonces los miembros gentiles de la iglesia eran solo los que pedían su admisión, pero ahora, bajo la dirección del Espíritu Santo y por el nombramiento de los ancianos, los 2 líderes más prominentes de la iglesia de Antioquía salieron en una misión evangelizadora a otras tierras. Procuraban alcanzar tanto a judíos como a gentiles con el Evangelio. Al leer la historia de este primer viaje misionero, notamos que ciertas características en el esfuerzo llegaron a ser típicas en las siguientes empresas del apóstol Pablo. Se emprendió por 2 obreros. Al principio se les menciona como a Bernabé y a Saulo, luego se trata de Pablo y Bernabé, al final Pablo y su compañía.
mostrando a Pablo como el líder espiritual. En cuanto al cambio de Saulo, se puede decir lo siguiente. Se acostumbraba que un judío tuviese dos nombres, uno israelita, el otro se usaba cuando la persona andaba entre los gentiles. Los dos misioneros llevaron consigo como ayudante a un hombre más joven, Juan Marcos, aunque éste los abandonó a mediados del viaje. Escogieron como sus principales campos de labor las ciudades grandes. Visitaron Salamina y Pafo, en la isla de Chipre, Antioquía e Iconio en Pisidia, y Listra y Derbe en Licaonia. Siempre que era posible, empezaban su obra predicando en la sinagoga porque allí todo judío tenía derecho de hablar. En especial, un rabí acreditado como Pablo, quien venía de la famosa escuela de Gamaliel, era siempre bien recibido. Además, a través de la sinagoga, anunciaban el Evangelio no solo a los judíos devotos, sino también a los gentiles temerosos de Dios. En Derbe, la última ciudad que visitaron, estaba muy cerca de Antioquía, donde comenzaron. Sin embargo, en lugar de pasar por las puertas de Cilicia y regresar a Antioquía, tornaron hacia el oeste y volvieron por el camino recorrido. Visitaron de nuevo las iglesias que fundaron en su viaje hacia el exterior y nombraron sobre ellas ancianos según el plan de la sinagoga. En todos los viajes que más tarde hiciera el apóstol Pablo, descubriremos que estos métodos de trabajo se mantuvieron. En toda sociedad o grupo organizado siempre hay dos clases de representantes: los conservadores, que miran hacia el pasado, y los progresistas, que miran hacia el futuro. El elemento ultrajudío en la iglesia sostenía que no podía haber salvación fuera de Israel. De aquí que todos los judíos gentiles debían circuncidarse y observar las reglas judaicas. Los maestros progresistas, encabezados por Pablo y Bernabé, declaraban que el Evangelio era para judíos y gentiles bajo las mismas bases de fe en Cristo, sin tomar en cuenta la ley judaica. Entre estos dos grupos surgió una controversia que amenazó una división en la iglesia. Finalmente se celebró un concilio en Jerusalén para considerar la cuestión del estado de los miembros gentiles y establecer una regla para la iglesia. Es digno de notarse que en este concilio no solo estuvieron representados los apóstoles, sino los ancianos y toda la iglesia. Pablo y Bernabé, con Pedro y Santiago, el hermano del Señor, participaron en el debate. La conclusión a que llegaron fue de que la ley solo ataba a los judíos y no a los gentiles creyentes en Cristo. Con esta resolución se determinó el periodo de transición de una iglesia cristiana judía a una iglesia para toda raza y país. Por lo tanto, el Evangelio podía ahora seguir adelante en su constante expansión.